otra vez el gremio de abogados vuelve a ser tachado por corrupción, por abusos. No sé si vieron en las noticias los abogados que fueron capturados por apropiarse de propiedades. No, No lo vieron. Ligda. No, pues uno de los abogados ahí es muy famoso, es el de apellido Siupuac. El nombre ahorita no lo recuerdo. Eddie se llama él. Eddie Siupuac, un abogado ya grande. No sé, no sabemos realmente, como no tenemos conocimiento del proceso, pero sí están varios abogados ligados a proceso porque se adueñaron de propiedades que no les corresponden de forma ilícita. También en San Juan Zacatepeque hubo un gran problema porque varias personas pusieron denuncia, pobladores de San Juan Zacatepeque, donde varios abogados también se habían apropiado de forma anómala o ilícita de varias viviendas, terrenos, de propiedades en sí. ¿Alguien que sepa de algún caso o que tenga algún ejemplo claro de lo que estoy hablando? ¿No? Bueno, continuemos pues. A lo largo de la historia de la humanidad se ha manifestado claramente la influencia benéfica y humanizadora de la deontología sobre el derecho. El hombre debe respetar la justicia y evitar la violencia y la desmesura a fin de disfrutar los bienes del derecho. Desde la antigüedad vemos que la necesidad de la ética en casi todos los ámbitos de la vida humana, pero de modo especial en el ámbito jurídico. Corrupción, robos, violaciones, homicidios, delitos de cuello blanco, fraudes, impunidad. El derecho que alguien ha descrito como cierto, como el mínimo de ética exigible, estaría destinado a de algún modo restaurar el orden y la armonía en la sociedad. Pero si el derecho en su aplicación se corrompe, el caos es mayor y se hace más urgente recurrir de nuevo a la ética para romper el círculo vicioso y que se propicie al menos la aplicación justa y equitativa del derecho. Von Lering nos recuerda que en los primeros tiempos de Roma el juez que se dejaba corromper era castigado con la pena de muerte. No existe reproche más grave contra la autoridad judicial que la figura sombría de los que víctimas de una flagrante injusticia se hacen. En su frustración, criminales o ejecutan la justicia por sus propias manos. Cuando las instituciones legales no están a la altura de su misión, la justicia popular entra en acción y con sed de venganza aplica a los criminales lo que en los Estados Unidos se conoce como la ley del Lynch. Por consiguiente, la importancia de la ética en el mundo jurídico es algo urgente e imprescindible. Es cierto que el derecho no lo es todo, pero si lo jurídico estuviera impregnado de valores éticos, se daría un paso decisivo hacia un mundo más humano y más justo. La deontología, por lo demás, es más necesaria en aquellas profesiones que, como la jurídica, han caído en gran desprestigio. Acceso a la justicia. Tradicionalmente, el concepto de acceso a la justicia se ha limitado a considerar los medios e instrumentos materiales o logísticos que ponen a disposición de las personas que acuden al sistema de justicia como usuarios locales, informática, comunicaciones, transporte, entre otros aspectos. No obstante, este concepto es mucho más amplio
implica también los siguientes aspectos claves. La obligación del Estado de proteger y garantizar el ejercicio de derechos de las personas como titulares de derechos, en igualdad de condiciones y sin discriminación por razones de sexo, raza, etnia, edad, ideología política y creencias religiosas. La aplicación de justicia pronta y cumplida, situación que implica que los titulares de derechos obtengan una resolución justa a sus pretensiones en un plazo razonable, de manera imparcial y conforme a los criterios y procedimientos estipulados por la ley. Por ejemplo, les voy a contar un caso particular. Por ejemplo, yo fui sancionada por no haber pasado una orden de aprehensión en el tiempo que tenemos establecido para pasarlo. Eso en nuestro trabajo, por así decirlo, o nuestra institución. Eso es una falta grave, gravísima. Y pues a mí me mandaron a la unidad de disciplina que se llama régimen disciplinario. Y eso fue en el retraso fue en el 2018. Yo en el 2019, ya habiendo pasado más de un año sin que el proceso se moviera. Pero la orden de aprehensión era en contra de un vendedor ambulante al que le habían encontrado municiones al momento de hacerle un registro. Pues para no hacerse las cansadas, resulta que hubo una jueza que me empezó a perseguir y a perseguir y a perseguir diciendo que yo era culpable y que yo tenía que ser sancionado. Y efectivamente me sancionaron, me dieron la pena, por así decirlo. Pero resulta que del 2019 hasta el 2020 me ejecutaron la pena. Ya había pasado otro año más. Y resulta que en el 2020 salió una convocatoria para poder aspirar a ser jueces de paz. Pero como yo tenía esa sanción, que si bien es cierto, ya había prescrito, no me habían ejecutado, yo no pude entrar a la convocatoria porque no me habían sancionado, imputándome a mí doble pena, porque era la de la pena impuesta y aparte de eso, el no poder ascender e ingresar a la convocatoria para jueces de paz. Esa fue una. Pero entonces vine yo y con todas las ganas del mundo dije, oh, pues me voy a defender. Y me fui en contra de mi patrona, en este caso el organismo judicial. Y presenté el amparo. Eso fue en el 2021. Y esta es la fecha que la CC no ha conocido todavía coloqué mi amparo en el juzgado laboral. En el juzgado laboral me dijeron que si bien era cierto, yo no era mi culpa, que si hubiera tardado recursos humanos en ejecutarme un año, tampoco era atribuible al Consejo de la Carrera Judicial que no me dejaran ingresar por ese tema. Entonces ahí fue donde me fui a la apelación de esa sentencia, donde me dejaban sin lugar y sin materia mi amparo, y tiré la apelación a la CC, a la Corte de Constitucionalidad. Eso fue, vamos a ver, eso fue en septiembre del año pasado. Y esta es la fecha, terminando ya septiemre, hace un año, que todavía la CC no ha conocido nada, ni siquiera ha recibido la primera resolución de eso. Ya la convocatoria para jueces de paz ya terminó, ya se graduaron los que eran aspirantes y yo todavía sigo esperando mi resolución. Entonces ahí es donde vemos, donde dice que tiene que ser una justicia pronta y cumplida, donde ahí automáticamente se violentan todos los plazos y todas las garantías que como trabajadores y como
parte de la ciudadanía nos vulneran. No ven, o sea que realmente para todos los atrasos que tienen nuestras autoridades, no ven si son trabajadores del sector justicia, si son... No, realmente no interesa. Vamos, aquí es generalizado el atraso en todos. Exactamente, Juan Francisco. Se violenta el principio de celeridad procesal. Y total que al final yo digo que eso se va a quedar sin materia y ya solo me van a decir que prescribió. Entonces ya les conté. ¿Alguien que quiera opinar algo? Seguimos. Bueno, continuamos entonces. Asimismo, el acceso a la justicia es un derecho humano que constituye un elemento fundamental para garantizar el derecho al desarrollo. Como señala el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, la ausencia de los recursos y la desprotección de los derechos son dos carencias que se potencian, ya que si bien es cierto que la pobreza representa una barrera para el acceso a la justicia, no lo es menos que la falta de acceso a la justicia perpetua. La pobreza de quienes ven sus derechos desprotegidos. Por consiguiente, el acceso a la justicia constituye un instrumento para la transformación de las relaciones de poder que perpetúan la exclusión y la pobreza. Y aparte de la pobreza, a veces, muchas veces, no a veces, muchas veces, también la ignorancia. La ignorancia también ayuda un montón a todo esto. La semana pasada, no, específicamente ayer, hubo un caso. Resulta que un hombre mayor de edad ingresó a una vivienda sin el permiso, o sea, cometió el delito de allanamiento. No obstante a eso, se metió a la habitación, a una de las habitaciones, y en esas habitaciones había un menor de edad. Y resulta que cuando se dieron cuenta, encontraron a este hombre agrediendo sexualmente al muchacho, pero tocándolo. O sea, no fue violación, sino fue una agresión nada más a su indemnidad sexual, porque le estaba tocando y bajo amenazas. Entonces, vamos a la ignorancia, lo lleva la policía, llega al juzgado y resulta que para recibir la declaración en el Ministerio Público llega la mamá de este muchacho y ella dice que no va a exponer a su hijo a que este muchacho vaya a declarar porque él le dijo que él no iba a pasar por esa vergüenza. Hay un juzgado que es especializado cuando son delitos que son cometidos por personas mayores de edad en contra de niños y adolescentes. Las siglas de ese juzgado son MAINA. Entonces, el MAINA es el que se encarga y es el especializado en ese tipo de situaciones, delitos y hechos. Pero cuando llegaron a ese otro juzgado, obviamente no correspondía con nosotros porque había sido una agresión sexual en contra de un menor de edad. Pero como la señora manifestó eso, que ella no iba a presentar a su hijo, al final volvió a regresar a nuestro juzgado únicamente razonado y únicamente se ligó a proceso por el delito de allanamiento, más no se conoció por la agresión sexual cometida en contra de este muchacho. Simple y sencillamente porque la mamá dijo que no iba a arriesgar a su hijo ni lo iba a revictimizar. Entonces, es complicado, es complicado. Sigamos. Conforme a lo expuesto anteriormente, a continuación se presenta una descripción general de las características de la población guatemalteca que sirve de base para establecer las condiciones de desarrollo humano y su vinculación con el acceso a la justicia. La situación de pobreza en que vive un alto porcentaje de la población guatemalteca dificulta sus posibilidades de acceder a los servicios básicos de salud, educación, vivienda y otros, incluyendo los de la justicia.
Cabe hacer notar que algunos sectores de la población en situación de pobreza se encuentran en un estado de mayor vulneración y exclusión que otros. Tal es el caso de la población indígena con relación a la población no indígena. Asimismo, dentro de la población indígena, el mayor índice de pobreza y las mayores dificultades para acceder a los servicios públicos en general lo presentan las mujeres. Respecto a los servicios de justicia, cuando se es pobre o se pertenece a una minoría desprotegida, las expectativas de solución de conflictos se ven postergadas debido a la marginación, la estigmatización y la desigualdad que rige la práctica cotidiana del quehacer judicial. La pobreza económica de la población se traduce de manera dramática en una pobreza legal que impide una verdadera solución al conflicto planteado. Y el Informe Nacional del Desarrollo Humano del 2005 del PNUD expresa al respecto. El ciudadano guatemalteco es titular de obligaciones y derechos. Sin embargo, no existe igualdad de oportunidades para ejercitarlos, lo que repercute directamente en la posibilidad de disponer de las mismas opciones para disfrutar de una vida digna. El derecho de acceso a los tribunales de justicia, en tanto, es difícil o imposible para los indígenas u otros sectores pobres. Niega el derecho a una vida sin temores, con seguridad y con pleno desarrollo humano. En el contexto antes citado, cabe señalar que los acuerdos de paz impulsaron un conjunto de reformas orientadas a superar una serie de obstáculos estructurales de carácter económico, social y cultural existentes en el país que impiden el acceso igualitario de todas las personas a la justicia, tal y como se dispone tanto en la Constitución Política de la República como en los diversos tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos aprobados y ratificados por Guatemala. No obstante, los diferentes esfuerzos que se han realizado aún persiste una serie de obstáculos y debilidades que dificultan el acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Las reformas promovidas por los acuerdos de paz para favorecer el acceso a la justicia se centraron principalmente en los aspectos siguientes. Ampliación de la cobertura geográfica de las instituciones de justicia. Bueno, en este caso yo pienso que sí se ha logrado cumplir porque en varios departamentos y municipios ya hay bastante creación de bastantes juzgados. También se ha tratado de fortalecer o se ha logrado fortalecer y ayudar a las personas que son de escasos recursos, por lo menos en el área penal, con el Instituto de la Defensa Pública Penal. Así también se ha logrado, según los estudios que se han realizado, se ha logrado ayudar a la víctima con la creación del Instituto de la Víctima, que son instituciones que realmente sí logran ayudar a las personas que son de escasos recursos. La segunda sería... bueno, y también podemos hablar de las fiscalías que también hay en muchos departamentos y municipios de Guatemala. Impulsar servicios de asesoría gratuita para personas de escasos recursos económicos. En este caso, por ejemplo, las universidades también han ayudado porque, por ejemplo, aquí en la Antigua está el Bufete Popular de la San Carlos. Tengo entendido que también está de la Mariano. No sé si hay de más universidades, pero solo he escuchado el de la Mariano y el de la San Carlos, que ya, ese es viejísimo. Así también el establecimiento de los servicios, ahí está, ¿ve? El establecimiento del servicio público de la defensa penal. Funcionamiento de los servicios de justicia con pertinencia lingüística y cultural.
Sistema de capacitación y selección de intérpretes judiciales y operadores de justicia y para idiomas indígenas. Aplicación del peritaje cultural, programas permanentes para operadores de justicia de sensibilización sobre la cultura y el riesgo de identidad de los pueblos indígenas, en especial en el conocimiento de sus normas y procedimientos que regulan su vida comunitaria. Respeto y conocimiento sobre la cultura y riesgos de identidad de los pueblos indígenas, en especial de sus normas y procedimientos que regulan la vida comunitaria. La ampliación y reconocimiento de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Agilización de los procesos judiciales y excelencia profesional de los operadores de justicia. Actores responsables. Congreso de la República, el organismo ejecutivo a través del Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil. El organismo judicial, Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública Penal, Instancia Coordinadora de Modernización del Sector Justicia, la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema de acceso a la justicia y centros de investigación universitarios, facultades de derecho del país. En este caso, yo pienso que sí han mejorado muchos, por ejemplo, en el área justicia, específicamente el área penal, hay muchas instituciones que sí han logrado ayudar tanto al sindicado en su defensa y también a las víctimas. Lo que yo considero que todavía no está al mismo nivel que las demás instituciones, para mí, es el sistema penitenciario. Específicamente les voy a contar un caso. El día de hoy, específicamente, estábamos hablando con los tribunales de sentencia y resulta que ellos tienen un caso muy particular. Primera instancia conoció un caso por el delito de asesinato y resulta que se llevó la primera declaración, se llevó auto de procesamiento, auto de prisión preventiva, se discutió la fase intermedia, se ordenó la apertura a juicio. Y en todo el proceso, desde la primera declaración hasta la apertura a juicio y el ofrecimiento de pruebas en primera instancia, el señor se llamaba, voy a dar un nombre ficticio porque no voy a decir el nombre completo, pero hagamos de caso que se llamaba José Miguel López, ¿qué? López García. Resulta que este señor, así, desde que lo aprendieron hasta que llegó al debate, él se llamaba tal y como les acabo de decir. Se condenó al sindicato y ahorita el problema que tienen es que como estuvo todo lo de la pandemia y entonces el caso se terminó resolviendo a través de videoconferencias, vía electrónica. Y este señor estaba recluido en el Boquerón, Cuilapa, Santa Rosa. Y toda la vida lo subían a la sala especial de videoconferencias para llevar todas las audiencias, el debate. Se dictó sentencia. Y ahora que le van a notificar al centro de detención la sentencia dictada por el tribunal, resulta que ahora el sistema, se manda, como MISCO no tiene competencia para ir a notificar a Cuilapa, Santa Rosa. Entonces el procedimiento es que se envía un exhorto, que es como una especie de orden, al juzgado más próximo de ahí, que es el juzgado de paz, para que vaya y se constituya al centro de detención y notifique de forma personal a ese sindicato. Resulta que cuando se apersona la notificadora, le dice el director o alcaide, como le quieran decir, de ese centro,
que este señor, que le di el nombre ficticio, que ya se me olvidó, no aparece. Y que dentro de los registros del sistema penitenciario, específicamente de ese preventivo, no existe esa persona. Y que en todo caso la persona que está es, vamos a decir otro nombre, es Luis Pérez. Nada que ver con el nombre con el que se había iniciado desde que inició el proceso. Entonces es algo tan, no sé qué palabra expresar porque sí, o sea, eso da tristeza. ¿Cómo van a decir que no existe esa persona cuando lo han presentado y lo han puesto lo han subido y lo han puesto a disposición del juez de paz que tiene que ver las garantías y ahora dicen que no, que esa persona nunca ha estado en ese centro penitenciario? Pero sí, totalmente. Fátima dice deficiente y sí, realmente sí es deficiente, es descuido, pero imagínense qué gran problema. ¿Cómo va a decir ahora ese centro preventivo que esa persona nunca ha estado ahí cuando lo han presentado y lo han llamado a audiencia con ese nombre y la citación ha llegado con ese nombre? Y ese es un gran problema. Imagínense, ya terminó todo el debate, solo es para decirle, mire, usted tiene que cumplir tantos años de cárcel. Y ahora no está la persona. Y acuérdense que han sido de esos centros penitenciarios que han tenido problemas. Pues al final no se sabe si este hombre sí estuvo ahí, si no estuvo ahí, si ya lo mataron, no se sabe. Pero ese es un gran, gran problema. ¿Alguien que quiera opinar algo? Continuamos. Bueno, continuamos entonces. El discurso jurídico. La síntesis entre el discurso legal y el discurso social se cumple con el discurso judicial. Este asume el carácter de enunciación en cuanto a acto existencial que actualiza determinadas posibilidades del sistema jurídico. En cuanto a enunciación, el discurso judicial es siempre el inicio del envejecimiento del discurso legal, que por su carácter dual respecto del discurso social reclama una constante superación. Esta habrá de permitirle atribuir significado jurídico concreto a fenómenos que antes de determinadas, a fenómenos que antes de determinada sentencia carecían de existencia ontológica en el universo jurídico, así como habrá de conducirle a privar el significado jurídico a otros fenómenos que regresan al espacio prenormativo de lo arbitrario, difuminándose su existencia ontológica en el universo jurídico. Por su parte, el discurso legal es un mecanismo seminal de nuevas posibilidades de significación en el universo virtual de lo jurídico, a las que potencia o diluye una función del éxito previo del posterior fracaso de la experiencia judicial en su interacción con el discurso social. Y el discurso social, se constituye en el ámbito de la superación de los hábitos interpretativos jurídicos como la posibilidad ontológica de transformación de las convenciones convivenciales de determinada sociedad en determinado momento histórico. El discurso jurídico, como hemos señalado, es escrito, pero además es histórico y consecuentemente narrativo. No relata hechos del presente, sino que da cuenta de sucesos que han acaecido en el pasado reciente o remoto. En algunas pocas situaciones señala acontecimientos que pueden llegar a suceder, pero no desde una perspectiva que lo transforme en profético, sino dentro de una estrategia de persuasión. En el discurso jurídico existen narradores que aumentan o disminuyen su nivel de confianza, tomando en consideración la sede institucional desde la cual emite su discurso, y en tal sentido no debería narrador más confiable que la Corte de Constitucionalidad. Esto implica que la confiabilidad
se instaura institucionalmente. El discurso jurídico y o la lógica jurídica para Barros en 1994 es un metalenguaje dedicado a observar el correcto funcionamiento de la actividad argumental en el ámbito del razonamiento jurídico. En consecuencia, en el ámbito de la aplicación de la ley, de la administración de justicia y de la elaboración de las leyes. En términos de simplificados, tanto para el discurso práctico general y en mayor medida para el discurso jurídico, Alexi, 1989, Atienza, 1993, en el plano de la actividad argumental, las cuestiones fundamentales se deciden bajo el ámbito de acción de la razón, esto es, bajo la fuerza del mejor argumento. Ver Alexis, 1989. Desde esta óptica, un argumento es un tipo de interacción humana a través de la cual se formulan y debaten tramos de razonamientos, es decir, secuencia de razones encadenadas que establecen el contenido y fuerza de la proposición que el hablante esgrime en favor de una pretensión específica. Para la lógica formal, esta actividad se actualiza en el silogismo de 3 entradas: la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. En 2 enunciados, según Alexis 1989, se reúne el contenido modular de la lógica de los silogismos jurídicos que actualizan la ley y que son utilizados por quienes administran la justicia y por los que elaboran leyes. Estos enunciados son: la proposición normativa, premisa mayor, corresponde al conjunto de enunciados reglamentarios que imperan en un periodo. No son ni verdaderos ni falsos, sino válidos o no, acatados o no, y dependen de una disposición constitucional o de una discusión dogmática del caso. Para una provechosa discusión sobre el papel de la dogmática, ver Luhmann, 1983. La proposición enunciativa, premisa menor, dato, corresponde al juicio de la experiencia que describe situaciones particulares y consideraciones de hecho. Son verdaderas o falsas debido a que se les somete al criterio de falsación experiencial y dependen de los términos procesales de testigos, declaraciones, etc. Esta práctica deductiva en el ámbito de la argumentación jurídica es parte, según Alexis, 1989, también Atienza, 1993, Ribano, 1984, Toulim, 1958, de una de las reglas básicas del discurso práctico general bajo el dominio de la actividad argumental. La existencia de un consenso racional. Se sostiene que el consenso es el producto de una práctica sistemática de los involucrados de someterse a sí mismos al peso de la evidencia y a la fuerza de los argumentos racionales. ¿Alguien que me pueda dar un ejemplo de ese momentito exactamente? Chicos. Bueno, ¿no? La primera declaración, ahí se da eso. Acuérdense que ahí el Ministerio Público imputa los hechos que ha logrado investigar, pero son únicamente los primeros indicios, solo puros indicios donde se puede lograr establecer o si hay pequeños indicios de que la persona que está siendo sindicada o imputada ha cometido esos hechos. El supuesto de la regla es que los humanos tienen la posibilidad del consenso racional de acuerdo a la capacidad práctica del sujeto racional. Juan Ribano, 1984, propone entender la dinámica del uso de la razón, el funcionamiento cotidiano de la racionalidad bajo la idea de un comportamiento recurrente que realizamos para
desenvolvernos y para explicarnos retrospectivamente en toda la lógica la situación por la cual pasamos. Esto es a través de la aplicación sucesiva de silogismos causales, por inadvertidos que estos parezcan. La cadena de los silogismos causales se despliegan bajo una lógica de acuerdo al dominio involucrado y todos los dominios tienen una, en tanto que poseen un funcionamiento específico en el mundo en el mundo de dicho dominio, una razón de existencia. En todas las diversas esferas del argumento se articula una lógica, ya que en cada esfera del argumento se despliega una racionalidad. Un caso cotidiano de cadena silogística causal que se utiliza sistemáticamente es el de la transitividad de la implicación. Si uno implica a un segundo y este a un tercero, entonces el primero implica al tercero. El sorite, figura argumental jurídica, tiene una dinámica similar a la noción de transitividad de la lógica formal. Reglas generales del discurso jurídico. Como se ha sostenido, el discurso jurídico es un caso especial del discurso práctico general. Alexi, 1989, señala al respecto. La necesidad del discurso jurídico surge de la debilidad de las reglas y formas del discurso práctico general. La debilidad de estas reglas y formas consiste en que las mismas definen un procedimiento de decisión que en numerosos casos no llevan a ningún resultado y que si llevan a un resultado no garantizan ninguna seguridad definitiva. Este juicio emergente a partir del convencimiento de que los discursos jurídicos se discuten fenómenos prácticos. El discurso jurídico tiene la pretensión de llevar a cabo tal debate a partir de la corrección a través de las reglas específicas. En lo fundamental, el discurso jurídico pretende que cada pretensión jurídica sea comprendida en el marco de una fundamentación racional de acuerdo al cuadro jurídico vigente. Esto es sujeto a la ley, a los procedimientos judiciales y a la dogmática jurídica. Por otro lado, las decisiones judiciales se fundamentan en dos tipos de justificaciones: la justificación interna y la justificación externa. La justificación interna remite al funcionamiento de la lógica jurídica, dando por sentado la existencia de predicados positivos. De tal modo, tenemos dos reglas básicas. A. Para la fundamentación de una decisión jurídica debe aducirse por lo menos una norma universal. B. La decisión jurídica debe seguirse lógicamente al menos de una norma universal junto con otras proposiciones. Cuando un caso complica la aplicación de tales reglas, el discurso jurídico establece lo siguiente. A. Siempre que exista duda sobre si un individuo posee la predicación de que se le acusa, hay que aducir a una regla particular que decida la cuestión. Por lo tanto, son necesarios los pasos de desarrollo que permitan formular expresiones cuya aplicación al caso en cuestión no sea ya discutible. De ese modo, hay que articular el mayor número posible de pasos de desarrollo de derecho procesal. Veamos en el desarrollo que sigue. A. Quien comete un asesinato debe de ser castigado con la pena de reclusión mayor. B. Quien mata alevosamente comete un asesinato. Quien se aprovecha de la indefensión o buena fe de otro actúa alevosamente. Quien mata a una persona mientras está dormida se aprovecha de su estado de indefensión. Por X mató a Y mientras este último estaba dormido. A X se le debe imponer la pena de reclusión mayor. Se observa que aplica un procedimiento silogístico clásico en términos de Sorrites
cuya conclusión se desprende correctamente de la norma universal como antecedentes. La justificación externa de la lógica jurídica, por su parte, remite el problema del trato con las premisas. Se imponen las reglas y normas de justificación externa a través de las reglas de argumentación dogmática y las reglas del uso del procedente. Por ejemplo, acá lo que dice. Si una persona, según los policías, cometió el delito de portación ilegal de arma de fuego, pongámosle que sea de uso civil y o deportivas. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer o qué tiene que constarle a la policía para decir que tiene la portación del arma de fuego? Chicos. Quizá que no tiene el permiso de portar armas, licenciada. Primero tendría que ser que la porte, ¿sí o no? Sí. Por ejemplo, miren esto tan ilógico. Hay un caso de el día de hoy, precisamente. Hay 2 personas, trabajan como agentes de seguridad. Estaban en donde descansan y resulta que uno de ellos estaba limpiando el arma de fuego. Por un descuido X o Y, se sale el tiro y al compañero le da el tiro en una de las piernas. Llaman a la policía, llega la policía, cuando llegan están los bomberos y trasladan al compañero herido, lo trasladan al IX. Y encuentran al otro señor que está sentado mal, en shock por lo que cometió. Y viene la policía y consigna en la prevención policial que este señor cometió el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil o deportivas y lesiones leves o solo lesiones o lesiones gravísimas, dependiendo de cuál va a ser el resultado o lo que el INASIF diga de cuánto tiempo de incapacidad va a tener este compañero. Pero para poder portar el arma de fuego, yo tengo que estar en la calle, porque la estoy portando. Si no tengo la licencia, ni tengo la portación, ni tengo ningún tipo de licencia emitida por la DIGECAM, ningún permiso, ni la tenencia siquiera. Este señor no tiene tenencia, no tiene licencia, no, nada. Entonces vamos ahí a lo complicado, porque si bien es cierto, el señor no tiene los permisos, pero a él no lo encontraron en la calle. Él no estaba fuera del domicilio con el arma de fuego. No se puede probar que hay una aportación ilegal de arma de fuego. Para mí, según la lógica, no están los hechos que tipifican ese delito. Para mí eso es más una falta de mérito, porque no hay ningún solo medio, porque la prevención dice que al señor lo encontraron dentro del domicilio, ahí no hay. Exactamente, ahí no encuadra en delito. Delito de portación no hay ahí. Pero sí hubo un accidente, sí hubo alguien lesionado. Podría ser unas lesiones leves, como fue un accidente, también puede tipificarse lesiones culposas. Y puede ser, depende qué tan grave o qué tan lesionado lo vaya a dejar, que lo vayan a tipificar como lesiones gravísimas. Entonces ahí va a ir subiendo la pena dependiendo qué es lo que el dictamen del INASIF indique. Pero vamos a lo complicado y cabal es este ejemplo. Otra cosa que también es ilógica, cuando le lleva a la policía
a un agente de seguridad privada que está laborando específicamente para una empresa que se dedica a la seguridad, pero esa empresa nunca les ha dado nunca ha tramitado ni les ha proveído de la licencia de portación de arma de fuego, y muchas veces solo tienen la tenencia, pero resulta que ellos sí están fuera, o sea, no están dentro del lugar en específico. Exactamente, no les proveen. Entonces, ya muchos jueces, al ver que hubo una época en que todos los agentes de seguridad, eso era la moda, que llegaban a diario a un juzgado porque habían cometido la aportación. Y efectivamente, muchas veces esas personas están cuidando. Por ejemplo, en una gasolinera, muchas veces se mantienen en la parte en sí, de afuera de donde está la gasolinera. También hubo mucho problema con las farmacias. Ahora casi ya no se da, pero con las farmacias, cuando tenían el autofarmacia. Entonces, muchas veces se queda el de seguridad en la parte de afuera, y entonces la policía lo que hacía era que consignaba a estas personas, hasta que vieron que era demasiado, pero era exagerado, y realmente no se puede atacar al agente de seguridad porque a él le están pagando por ejercer ese trabajo. En todo caso, tiene que ser sancionado el jefe de ese personal, porque él lo contrató para realizar ese trabajo, y el que no está proveyendo ni está dando todas las garantías frente a nuestra Policía Nacional Civil o frente a nuestras autoridades judiciales, en sí es el patrono de esas personas. Y muchas veces esas personas lo hacen porque son víctimas de la pobreza, porque es el único trabajo que les pueden dar. Sí, Fátima, dígame. Ajá. Usurpación de funciones, pero de un policía municipal. Pero usurpar funciones, ¿en qué caso? Yo considero que ahí sí no puede haber una usurpación de funciones. Habría usurpación de funciones si en dado caso él dijera que es policía municipal de tránsito, pero nunca ha sido contratado por la municipalidad. Ahí sí. Pero sí se les puede atribuir el abuso de autoridad. Ahí sí. Y muchas veces ellos no son capacitados y a veces se pasan de abusivos. Entonces, ahí yo pienso que ahí sí, desde ese punto de vista, por abuso de autoridad sí se les puede atacar, pero por una usurpación de funciones, sí, no. Bueno, ¿alguien más? Melvin, dígame. Licenciada, pero en el caso que usted estaba dando, cae en penal y no sé, o sea, según el derecho penal es personalísimo. Y o sea, en ese caso, el que está portando el arma de manera ilegal, porque no tiene cómo portarla, no tiene la licencia, es la persona que la porta, o sea por lo que sea, pero es él el que lo está haciendo, es personalísimo. Entonces, sí, pero acuérdese que aquí no es porque lo quiera. Aquí es porque él está forzado, porque él necesita el trabajo, y ahí estaría vulnerando usted también el derecho y la garantía constitucional al trabajo. Pero hay hay una entidad que se dedica a la supervisión de este tipo de empresas.
pero eso no lo cumple, no es cumplido. Por eso mismo es que entonces ahora cuando llega ese tipo de situaciones, el juez al que sanciona no es al agente de seguridad privada. A ellos normalmente lo que hacen es que les dan falta de mérito y ordenan certificar al Ministerio Público a la entidad para la que él trabaja. No sé si está resuelta su duda, Melvin. Sí. No me contesta Melvin. Sí, dígame, Juan Francisco. Sí, licenciada, solo respecto a lo que mencionaba la compañera Fátima. Ajá. Me parece que ella a lo que se refiere es que no tienen una situación facultativa. Era como un nombramiento, un diploma, un título, lo que fuera. Sin embargo, si ellos fueron contratados como policía municipal de tránsito, tal y como usted se los decía, no pueden ser encuadrados en cuanto a abuso, en cuanto a usurpación de funciones. Exacto. Porque sí están ejerciendo un puesto, aún y cuando no estén capacitados o no hayan sido instruidos para ello. Sin embargo, uno no puede alegar ignorancia, y si uno acepta un puesto es porque está plenamente capacitado para desempeñar el mismo. Exactamente. Y en todo caso, el responsable de haber contratado gente que no tiene las capacidades o que no llena los requisitos sería la municipalidad. ¿Alguna otra duda? ¿No? Melvin, me quedé con la duda si llegamos al acuerdo o no. Sí, lo escuché, licenciada, gracias. Muy bien, Melvin. Bueno, sigamos. La argumentación dogmática trata de enunciados que se refieren a normas establecidas y a la aplicación del derecho sin más. Estos enunciados tienen una coherencia entre sí, la que se discute en el marco de la ciencia jurídica institucional. Estos enunciados tienen como funciones estabilizar el sistema, hacerlo progresar tras la discusión, poner límites en la discusión al decidir sobre la materia ya juzgada, sin nueva revisión. Informar y controlar los procesos sucesivos de interpretación. Se reconocen como reglas específicas las siguientes. A. Todo enunciado dogmático, si es puesto en duda, debe de ser fundamentado mediante el empleo o al menos de un argumento práctico del tipo general. Todo enunciado dogmático debe poder pasar una comprobación sistemática tanto en sentido estricto como en un sentido amplio. Si son posibles argumentos dogmáticos, deben ser usados. El uso del precedente, tanto en su función discursiva general como jurídica, se justifica porque el campo de lo discursivamente posible no podría llenarse con decisiones cambiantes e incompatibles entre sí. Y eso lo dijo Atienza en 1993 a 199. Bueno, yo digo que nos quedamos ahí. El día de mañana empezamos entonces con la página 116. ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta o comentario? ¿No? Bueno, entonces también les iba a decir, nos están mencionando aquí mucho la ética. Considero que es necesario que le echemos una leidita al código de ética. Me avisan si lo tienen por ahí, si no lo cargamos al Classroom, pero sí es necesario que lo tengamos muy en mente. Si no hay dudas, lo dejamos hasta aquí. Que pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana. Feliz noche. Feliz noche.